Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a, debo decir, una nueva sección para Soy Quemero TV, en donde hablaremos de la previa, podríamos llegar a decir. En donde hablaremos de historial, de estrategia, de algunos datos que capaz que vos no tenés y que obviamente te gustarían saber, y de todo un poco más. Mi nombre es Stephen Greco, para el que no me conoce, yo soy el que relato los partidos normalmente para Soy Quemero y para Quemeros del Sur. Si no reconoces por lo menos mi cara, reconoces mi voz, y si no conoces ninguna de las dos, y bueno, ahora lo estás haciendo. Bienvenidos a Debo Decir, el primero de tantos que haremos en este capítulo 1 será Rosario Central, para hablar concretamente de la visita que tiene el día viernes a las 20:30 en el Gigante de Arroyito. Un estadio interesante el que a Huracán le toca ir concretamente a visitar, en donde viene que decir un historial que marca unos 129 partidos entre sí, con 49 victorias para Huracán, 44 para Rosario Central y con 36 empates, un historial que podríamos llegar a decir que está a favor del globo como para poder encontrarle la vuelta, podríamos llegar a decir, esperemos de que sí, inclusive sabiendo bien de que es algo bastante importante para el equipo de Diego Martínez, que en los últimos partidos entre sí han arrojado 3 victorias para Huracán y 2 para Rosario Central, más victorias de visitante inclusive que de local, porque viene que decir, Huracán venía de romper una racha, concretamente de 2010, una racha importante que podremos llegar a decir que tenía el conjunto quemero, luego de vencer por 4-1 en el Gigante, justamente con un doblete de Matías Cócaro, un gol de Walter Pérez y uno de Jonathan Candia, quien justamente pasó a la entidad canalla. El gol de Martínez Dupuy había por lo menos descontado el propio partido, y la cifra final la puso Walter Pérez. Después también lo otro que podemos llegar a recordar, el último partido que han tenido entre sí, fue esa victoria en el Ducó por 2-0 para Rosario Central, con los goles de Ignacio Malcorra y el ya vendido Alejo Vélez, que por suerte podríamos llegar a decir no se encuentra más en la entidad de Rosario. ¿Qué podemos también destacar? Que es algo, la verdad, bastante importante. A ver, Rosario Central hace más de un año, sí, lo están escuchando bien, hace más de un año que no pierde de local. ¿Por qué más de uno me va a decir? Hace más de un año, desde el 22 de agosto de 2022, que el conjunto hoy manejado por Miguel Ángel Russo no cae de local, que lo hizo por 1-0 ante Banfield con gol de Agustín Ursi. Por eso mismo es vital lo que necesita el globo, pero aparte lo otro que también hay que remarcar, la última victoria de Huracán fue el 22 de julio, de visitante, perdón, porque cabe destacar eso, de visitante fue el 22 de julio, 1-0 ante Platense en Vicente López, en donde lo ganó por 1-0 con el gol de penal de Matías Cócaro. Para el que no lo recuerda, inclusive Nicolás Cordero errando el penal en primera instancia, y después obviamente el Zorro reventándole el arco a Macaño. ¿Qué podemos también destacar? El caso de los exjugadores, o por lo menos los jugadores que han usado las dos camisetas, de lo más cercano que bien podíamos destacar, el caso de Jonathan Candia. También tenemos a Emanuel del Tito Villa, a uno que hoy en día sigue jugando para el conjunto canalla, hablando concretamente de Carlos Quintana, Gonzalo Bettini, que hasta hace poquito estuvo también en el equipo de Parque Patricios, ahora en Sarmiento de Junín, Cachorro Cámpora, quien también supo romper bastantes redes en Rosario Central y después venir a Huracán no tuvo el mejor paso, por lo menos para mí. Y uno que la verdad va y viene, que bueno, esperemos de que en algún momento pueda llegar a tener algún tipo de minuto, o por lo menos de reivindicarse después de tanto lo que ha pasado, hablando concretamente de Fernando Coniglio, ¿no? Un jugador que se le hizo un contrato gigante y que bueno, también vistió ambas camisetas, más recordado creo yo en la camiseta concretamente de Rosario Central que en la de Huracán. El mercado de pases, concretamente del canalla, en donde viene que decir, llegaron Maximiliano Lovera, Axel Werner, Giovanni Bogado, Agustín Sández y Tobías Cervera, dos de los nombres que acabamos de nombrar. Después lo escucharán
de manera ferviente para el 11 titular, por lo menos del equipo de Miguel Ángel Russo. Bajas, entre otras, como bien veníamos diciendo, la de Alejo Vélez, que se fue a Tottenham, la de Gino Infantino, quien se fue a Fiorentina, el caso de Jonathan Candia, que se fue a Audax Italiano a préstamo, y Gaspar Servio, que parece ser de que no hubo muy buenos momentos y por eso mismo casi que se podría decir de que lo limpiaron y terminó yéndose de la entidad canalla. Hablando concretamente, porque ahora nos vamos a poner a hablar de los 11 titulares que pueden llegar a vestir la camiseta para el día viernes, recordarte obviamente de que el día viernes, 1 hora y media antes, o sea desde las 19 seguramente estaremos con la previa entre Rosario Central y Huracán, en donde viene, cabe destacar, con el querido Daniel Noriega estaremos relatando y comentando el partido y obviamente llevándoles las sensaciones. Pero viene que decir, me parece que Rosario Central hay varios nombres en especial de los cuales habrá que destacar. El 11 por lo menos que nosotros manejamos será con Brown en el arco, por derecha será Alan Rodríguez, por izquierda será Damián Martínez. Los dos defensores centrales, hablando de Carlos Quintana, justamente el ex Huracán, y de Facundo Mayo, quien será su compañero de saga, en la mitad de la cancha con dos volantes de contención, hablando concretamente de Tomás O'Connor, por más la izquierda, podríamos llegar a decir que por derecha, porque calculo que no deberá tener tantos inconvenientes, a pesar de que es un doble 5 bastante fijo, y a su izquierda o a su derecha, en este caso, será Agustín Toledo. Los tres media puntas, que por lo menos a 48 horas antes del partido es lo que nosotros manejamos. Hamilton Campas, que parecía de que estaba en duda, bueno, parece ser de que finalmente llegará a estar dentro de los 11 titulares. Por derecha, por izquierda será el ingreso de Maximiliano Lovera, que la verdad es una sorpresa total, porque más de uno lo pensaba inclusive en la naturalidad de Lautaro Giacone, pero que en este caso será inclinado por el ex Racing. En el medio, obviamente, el autor del gol del clásico, hablando de Ignacio Malcorra. ¿Quién será el eje? Podemos llegar a decir, bueno, veremos obviamente. Y como su único 9, el ex Aldo Civi, de gran nivel, a pesar de que todavía no lo termina de rendir con goles, hablando de Tobías Cervera. A ver, ¿qué podemos explicar de este 11 titular que tendrá el equipo de Miguel Ángel Russo? Dos laterales con mucha proyección, dos centrales muy altos y muy fuertes. Carlos Quintana lo conocemos bastante bien de haber jugado en Huracán y tenerlo muchas veces a favor, pero también en contra. Sus dos volantes de contención que por momentos hacen un tándem como para quedar una especie de 4-1-4-1, que después obviamente ya explicaremos el posicionamiento de cada uno. Y tres media puntas en donde, como bien veníamos diciendo, Ignacio Malcorra será su enganche, entre comillas, un jugador con un eje importante. Por las bandas, con un Campas muy inteligente y muy veloz. Y un Maximiliano Lovera que está volviendo de a poco en su capacidad física, recordando de que viene del Olympiacos de Grecia, como su 9 Tobías Cervera, que por momentos hace de falso 9, el estilo de retroceder como para crear el espacio y que alguno de los jugadores se termine proyectando. Hablando ofensivamente, Rosario Central seguramente, o por lo menos es lo que uno va captando a lo largo de los partidos, sus dos defensores centrales quedarán fijos, hablando de Mayo y hablando de Quintana. En el centro se le retrocederá, por lo menos a apreciación propia, a Agustín Toledo, como para crear justamente una defensa de 3 jugadores y tener un bloque ofensivo mucho mayor. Quien quedará único como para ser, entre comillas, la primer marca, será el otro compañero de mitad de la cancha del 5, hablando de Tomás O'Connor. Y después tendrá dos líneas de 3. Sí, vos me vas a decir, pero ¿por qué dos líneas de 3? Porque las proyecciones de los laterales, tanto Martínez por izquierda como Rodríguez por derecha, tendrán el acompañamiento de Ignacio Malcorra, quien, como bien veníamos diciendo, será el eje principal para la velocidad y para la intención de la inteligencia que tenga de mitad de la cancha hacia adelante. Obviamente uno va a decir, está bien, pero me faltan los otros dos mediapuntas y el 9. Justamente ese será el bloque de 3 jugadores que tendrá mucho más adelante. Por izquierda lo tendrá Maxi Lovera, por derecha lo tendrá Hamilton Campas y en el medio lo tendrá Tobías Cervera.
Ahora, vos me vas a decir, pero Cervera hacía una especie de tándem como para crear el espacio. Es que justamente entre Lovera, Cervera y Campaz, cualquiera de los tres puede llegar a proyección como para crear obviamente el espacio y darle el espacio a alguno de los dos jugadores que tendrá en parte ofensiva. Entonces ahí es donde podemos llegar a crear esa parte ofensiva que tendrá Rosario Central, con esos 6 jugadores, en donde por momentos serán 2 líneas de 3, por momentos serán una línea de 2 y una línea de 4. Obviamente se irá viendo al recorrido del partido y de las necesidades de los dos, como para poder llegar a encontrarle la vuelta al propio. En parte defensiva, porque Rosario Central en algún momento va a tener que defenderse, y no solamente con la pelota, por lo menos a apreciación propia y con lo que también se logra ver en los partidos, el que retrocede y se queda justamente, como veníamos diciendo, en parte ofensiva, queda siendo Agustín Toledo. Se mete entre medio de Mayo y de Quintana por las bandas, quedan los dos laterales, hablando de Damián Martínez y de Alan Rodríguez. Y después lo que termina sucediendo es Tobías Cervera queda como el primer jugador como para tratar de proyectarse a parte ofensiva por las dos bandas, pero más retrocedidos estarán Lovera y Campaz, y en una especie de doble 5 estarán O'Connor y el propio Ignacio Malcorra, como para poder ser los primeros inteligentes para llegar de mitad de la cancha hacia adelante. Eso es por lo menos lo que podemos llegar a apreciar de un Rosario Central que necesita encontrarle la vuelta a su propio fútbol, ya que, como bien venimos diciendo, no venía teniendo una buena Copa de la Liga Profesional. Ahora, con el envión anímico de ganar concretamente el clásico ante Newell's, puede llegar a ser ese punto de inflexión, creemos nosotros, como para poder ser de esos equipos fuertes. Y después lo otro, sus goleadores, porque más de uno va a decir, bueno, pero Rosario Central tenía a Alejo Vélez, que era su importante 9. Bueno, en este caso ha perdido en ese caso un poco de poderío goleador, a pesar de que tiene sus goles, pero bien hay que decir, me parece de que en el día de hoy lo que termina sucediendo concretamente es que, a pesar de tener a Ignacio Malcorra y a el propio Hamilton Campaz con 2 goles, todavía no termina de encontrar ese jugador del cual es el hoy en día nuevo 9, pero que obviamente no ha tenido minutos en el Tottenham en Inglaterra. Su máximo asistidor es Lautaro Giacone, que por lo menos a nosotros nos pareció algo hasta llamativo, podríamos llegar a decir. ¿Por qué? Vos me vas a decir, pero venía jugando de titular, venía siendo uno de los importantes. Coincido totalmente. El problema es ese, que a nosotros nos llama un poco la atención de que Giacone, que pintaba para titular, no lo termina sucediendo. Entonces ahora es donde más de uno va a pensar y va a tener que encontrar la vuelta a esa mitad de la cancha que, como bien venimos diciendo, tendrá a Lovera por izquierda, en el centro a Malcorra y por derecha a Hamilton Campaz. Con esto me quedo con lo último, directamente para remarcar la terna arbitral o el equipo arbitral que tendrá el cotejo, en donde Fernando Rapalini será el propio árbitro principal, Gabriel Chávez será el asistente 1, con Javier Ulliga será el asistente 2. El cuarto árbitro será para Fernando Remers, creo que si mal no lo estoy apreciando. El VAR será Hernán Mastrangelo y Maximiliano del Yeso será el asistente del VAR, en donde viene, hay que decir, bueno, un Rapalini que esperemos de que en esta vez, sí, porque más de uno debe decir no tuvimos una buena sensación. Bueno, con Rosario Central tiene 25 partidos, 9 victorias, 8 empates y 8 derrotas. Con el Globo, porque estoy justo acomodando los datitos, 19 veces, 5 victorias, 4 empates, 10 derrotas. La verdad no es algo muy bueno que digamos con el árbitro mundialista, así que esperemos de que no tengamos que hablar tanto que digamos. Bueno, esto ha sido todo en esta primera edición de Debo Decir, en donde obviamente esperamos de que ustedes den su pulgar para arriba, de que comenten qué les pareció, que obviamente nos digan qué más podemos llegar a agregar en esta propia sección, y obviamente que no se olviden de suscribirse al canal de Soy Quemero, y también los esperamos el día viernes desde las 19 horas con la previa, 20:30 para el partido, y después nos quedaremos con el en caliente para charlar un poco. Ojalá
que el día viernes sea de Huracán y pueda seguir cosechando puntos como para salir de esa bendita zona de descenso. Que tengan buen fin de semana.